Imagina. Imagina. Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Hoy en temporada de libros, Juan Pablo Villalobos, Peluquería y Letras. Yo sé que muchas veces se piensa que la gran pregunta de la literatura es como existencial, ¿no? Es como, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Quién soy yo? ¿No? Como, ¿quién soy? ¿Qué soy? Y son preguntas muy individualistas. No, la gran pregunta de la literatura es una pregunta colectiva. ¿Cómo le hacemos para vivir en paz? ¿Cómo le hacemos para vivir en sociedad? Cuando tú crees que todo es aburrido, que no hay grandes aventuras, que no hay nada que contar, en realidad lo que sucede es que no estás poniendo atención. Es decir, siempre están pasando muchas cosas. Lo que pasa es que hay que aprender a mirar, a observar y sobre todo hay que volver a escuchar. Buenas tardes, bienvenidos a Temporada de Libros, un programa que nos acerca a la creación literaria y al pensamiento de escritoras y autores iberoamericanos. Yo soy Verónica López García y en compañía de Juan Carlos Castillo, productor de este programa, y del ingeniero Raúl Peguero en cabina de grabación, le invito a acompañarme en este acercamiento al mundo narrativo del escritor mexicano Juan Pablo Villalobos. Juan Pablo llega a Temporada de Libros con Peluquería y Letras, su más reciente novela, editada bajo el sello Anagrama. En este libro, Juan Pablo demuestra su interés y particular dominio de la autoficción para hacer una reingeniería de su yo autor desde la comedia. Villalobos se dirige a los lectores con inteligencia y sensibilidad. Nos hace cómplices de sus recursos autorreferenciales y de la auténtica posibilidad de la creación literaria desde la felicidad. Hay en este relato la pulida perspectiva de un narrador perspicaz que además es un acucioso observador que descubre las tensiones, misterios y rarezas que posee lo cotidiano. El Juan Pablo personaje, al igual que el Juan Pablo autor, se miran y se cuestionan la felicidad como un estado real, posible e incluso si es el apacible bienestar un motor legítimo para la creación literaria. El fracaso, el éxito, el ansiado equilibrio en la vida familiar, la salud, son temas que desarrolla el infatigable pensamiento del protagonista mientras camina afanoso, mientras resuelve una vida cotidiana llena de confesiones, equívocos, trampas, evocaciones, desencantos y risas. Muchas risas. Quédate conmigo, aquí en Temporada de Libros. Siempre que te pregunto qué, cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, 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 quizás.
Escuchamos a la estadounidense Tonina Saputo interpretar Quizás, quizás, quizás. Desesperando y tú contestando. Quizás, 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 quizás. Quizás, quizás, quizás. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Coleccionamos historias. El autor mexicano Juan Pablo Villalobos nació en Guadalajara en 1973 y creció en Lagos de Moreno. Se licenció en Administración y Mercadotecnia y también en Lengua y Literatura Hispánicas por la Universidad Veracruzana, en la que estuvo becado y realizó una investigación acerca del narrador argentino César Aira. Villalobos se doctoró más adelante por la Universidad Autónoma de Barcelona en Teoría Literaria y Literatura Comparada. Juan Pablo ha traducido del portugués al español la obra de los escritores brasileños Rodrigo de Souza Leao, Sergio Rodríguez, Patricia Melo y Raduan Nazar. Ingresó al Sistema Nacional de Creadores de Arte de México en la edición 2012. Juan Pablo ha sido miembro del jurado del Premio Nacional de Novela Joven José Revueltas, del Premio Literario Internacional Impact de Dublín y del Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska. Desde 2003 vive fuera de México. Actualmente, Juan Pablo reside en Barcelona. Todas sus novelas han sido traducidas en más de 15 países. Entre ellas destacan su debut, Fiesta en la Madriguera, y obras como Si viviéramos en un lugar normal y No voy a pedirle a nadie que me crea, con la que obtuvo el Premio Herralde de Novela en 2016, La invasión del pueblo del espíritu, publicada en 2020, y Peluquería y Letras, que apareció en este 2022 y sobre la cual conversaremos esta tarde. Con gusto doy la bienvenida a estos micrófonos a Juan Pablo Villalobos, quien llega a nuestro programa con su novela Peluquería y Letras, editada bajo el sello Anagrama. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Juan Pablo. Hola, muy buenas tardes. Muy bien, muy contento. Muchas gracias por la invitación. Juan Pablo, esta novela pues está llena de pistas por las que uno puede transitar y siempre termina en un lugar amable en donde la risa, incluso la carcajada, aparece. También es una puesta en abismo, un escritor que escribe sobre el acto de escribir y sobre el oficio. Nada nuevo, es algo muy trabajado. Sin embargo, volteas la cara de la figura para no hablar desde la sublimación, ¿no? El literato como esta persona con un gran prestigio, tampoco es el literato como este señor atormentado por esos fantasmas que desde el dolor le claman su escritura, sino todo lo contrario. Partes de lo cotidiano, de lo más simple. Y si bien desde ahí se puede construir la tragedia, pues tú te vas por otra vía, que es justamente el humor, incluso podría decir la autoparodia. Háblanos un poco de este escritor que habla de cómo es escribir. Bueno, lo primero que hay que decir, que no es ninguna sorpresa, es que se parece bastante a mí, ¿no? Es decir, hay una parodia, sí, es verdad, una parodia de mí mismo.
y una parodia también de un género literario que solemos llamar autoficción, ¿no? Esta mezcla de lo autobiográfico con la ficción. Es decir, el personaje tiene muchas características que comparte conmigo, empezando por el nombre, es decir, no lo oculto. En un momento dado de la novela se dice que el personaje se llama Juan Pablo Villalobos e incluso se dice su segundo apellido, que nunca utilizo al firmar mis libros. Pero a partir de ahí, digamos que en esa coincidencia de vivir en Barcelona, de ser alguien de México, que vive aquí, que vino aquí a estudiar un doctorado, que se dedica a dar clases y talleres y que ha publicado una serie de novelas. Más allá de esto y de sus circunstancias familiares, que está casado, que tiene 2 hijos, que son también personajes de la novela, todo lo que sucede es una distorsión, yo diría, de la cotidianidad. Es decir, se parece bastante a mi vida cotidiana, pero evidentemente lo que sucede en la novela no me pasó a mí, es decir, es ficción. Digamos que yo trabajo mucho con un concepto al que suelo resumir, por no complicar demasiado las cosas, como paranoia, ¿no? Son como fantasías paranoicas, es decir, ¿qué pasaría si tal cosa, ¿no? Y parto no de un personaje creado a la medida de la trama, sino parto de mí mismo y de mis circunstancias. Entonces, ¿por qué no es un escritor atormentado? ¿Por qué no es un escritor muy preocupado por su prestigio y por su posición lograda, por sus éxitos? Porque yo no soy así. Y porque de hecho te diría que en buena medida mi propia escritura ha sido un intento por huir de esas posiciones que a mí me resultan poco interesantes desde el punto de vista creativo. Me parece que esta idea del escritor sublime, del escritor prestigioso, del escritor que tiene como una intención de convertirse en estatua de parque, ¿no? Me resulta a mí aburrida, me resulta también como que a partir de allí qué tipo de literatura se puede escribir y vienen estas narrativas muy autoritarias, les llamo yo, en el sentido de que cuando alguien se cree un genio o se cree alguien muy inteligente, lo que hace es contar sus historias como para explicarle a los demás cómo funcionan las cosas, ¿no? Cómo funciona el mundo. Y yo creo que la literatura no es un discurso en el que un autor deba contarle y explicarle a los demás su visión del mundo, sino que yo concibo la literatura como un espacio abierto, como un espacio público en el que autor y lector se encuentran para dialogar. Evidentemente, no quiero decir con esto, no quiero ser demagógico y decir que voy a ir a hablar con cada uno de los lectores, pero sí digo que mis libros me parece, o por lo menos eso es lo que me gustaría, no están completos, no están determinados ya por completo, de manera que el lector tiene que participar y la verdad es que también me gusta tomarle el pelo al lector, o sea, me gusta jugar con él y burlarme un poco. Ya que empiezo burlándome de mí mismo, pues también me gusta burlarme un poco del lector, ¿no? Temporada de libros. Literatura que llega A tus oídos. A tus oídos. Volvemos. Temporada de libros. Lecturas con música de olas. Continuamos. Se habla mucho del sentido del humor de los mexicanos. Todo el tiempo estamos incluso enorgulleciéndonos de que, wow, todo se vuelve un chiste acá. Y no es cierto. Es decir, es difícil encontrar curiosamente, no solo en la literatura, sino en el resto de las artes, el humor, ¿no? Si pienso en las artes escénicas, pienso que, por hablar de la actualidad, que es algo absolutamente contemporáneo, y el humor cuesta mucho atreverse a hacerlo. Evidentemente demanda muchas cosas de quienes lo crean, y pareciera que es superficial abordarlo, y que en un país como este, hablar de esta actualidad tan confusa, tan
sangrienta, desesperanzadora en muchos sentidos, pues el humor no es un camino. ¿Por qué sí lo es, Juan Pablo? ¿Y por qué? Evidentemente, digo, tú no vives acá, pero eres un ciudadano actual, compartimos este momento vital y crítico. ¿Y por qué el camino, el humor es un camino, una vía para entender el presente? Sí, primero porque el humor nos distancia de la realidad. El humor, por ejemplo, pensemos en la ironía, en cómo funciona la ironía. La ironía y la parodia, de hecho, también son mecanismos de defensa ante la realidad, ¿no? Y esos mecanismos funcionan de una manera que, además de insensibilizarnos y de darnos la posibilidad de reír en medio de la tragedia, hacen una cosa que políticamente a mí siempre me ha parecido muy interesante, y es que invierten las jerarquías, porque digamos que en el mundo real hay unas posiciones de arriba y abajo, donde arriba están los poderosos, en el sentido del poder económico, el poder político, y abajo están, digamos, aquellos que están siendo oprimidos, manipulados por ese poder. Y el ejercicio de la ironía y de la parodia lo que hace es girar esa jerarquía, ese eje de arriba y abajo, y entonces cuando reímos de los poderosos, somos nosotros los que quedamos arriba y son los políticos, los dueños del país, los que quedan abajo. Y allí lo que sucede es que nosotros conquistamos esa posición a partir de reírnos, y la risa es la prueba de que somos superiores moralmente. O sea, lo que tenemos es superioridad moral, ¿no? Y en un sentido me parece que es muy saludable que en un país no se pierda la posibilidad de reír de los poderosos, sean quienes sean. Ojo, estamos hablando de un país donde de pronto el poder fáctico ya no está, el poder real no está en las instituciones, ¿no? De pronto se cuestiona dónde está el poder de verdad, ¿no? Parece estar cada vez más en manos del crimen organizado, en manos de los poderes económicos. Y yo diría que en cuanto sea posible continuar tipificando, ridiculizando al poderoso, mientras no perdamos esa esperanza, algo todavía podría hacerse, ¿no? Es decir, es como la risa es todavía digamos, un pequeño reducto de esperanza, de que algo puede todavía cambiar, ¿no? Y en este sentido, la novelita, Peluquería y Letras, digo novelita porque es muy cortita, tiene en origen, además de la cuestión del humor, una reflexión con la que yo vengo trabajando desde hace ya unos años, en mi libro anterior también, y en algo que estoy escribiendo ahora, lo que vendrá a ser mi próximo libro, y que tiene que ver con la utopía, ¿no? Tiene que ver con el futuro y con ser capaces de imaginar todavía posibilidades utópicas para nuestras sociedades, ¿no? Y creo que esas posibilidades de utopía, sin negar, por supuesto, la tragedia, sin negar, por supuesto, el horror, la violencia, la tristeza y la decepción en la que permanentemente nos sume la realidad que nos rodea, sin negar esto, creo que tendríamos que rescatar esa posibilidad de imaginar un futuro. Es decir, que si nos dejamos dominar por los mensajes y por los discursos apocalípticos, ¿no? De decir ya no se puede hacer nada, el país ya se pudrió, no hay solución, etcétera. Si nos dejamos dominar por esto, políticamente nos desactivamos, no tenemos cómo actuar, cómo salir digamos, a cambiar la realidad del país, ¿no? Me parece que hay todavía que pensar en la utopía. Y pensar en la utopía significa pensarla en un plano no solo negativo, digamos, como reacción a la distopía, porque vivimos, podríamos decir, en un momento muy distópico, en el caso de México, sino que habría que pensarla de una manera creativa y explorando algunos conceptos como los de la alegría, la ternura, la solidaridad, la convivencia. Porque al fin y al cabo, la gran pregunta que se hace a la literatura, desde mi punto de vista, es cómo le hacemos para vivir juntos, ¿no? ¿Cómo hacemos para vivir juntos todos en un lugar donde quepamos todos y donde todos podamos tener la posibilidad de ser felices, ¿no?
Yo sé que muchas veces se piensa que la gran pregunta de la literatura es como existencial, ¿no? Es como, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Quién soy yo? ¿No? Como, ¿quién soy? ¿Qué soy? Y son preguntas muy individualistas. No, la gran pregunta de la literatura es una pregunta colectiva. ¿Cómo le hacemos para vivir en paz? ¿Cómo le hacemos para vivir en sociedad? ¿No? ¿Cómo hacemos para convivir con el otro? Y eso se refiere no solo a lo político y a lo social, sino incluso en el ámbito más íntimo, ¿no? ¿Cómo hacemos para convivir con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, ¿no? Con nuestros compañeros de trabajo? Y creo que ahí hay una reflexión importante que tiene que ver con cómo transformar las relaciones sociales y la manera en que nos vemos unos a otros para crear esos lugares donde sea posible existir, ¿no? Éramos felices y comíamos tacos, butifarras y feijoada. Éramos tan felices que yo me podía permitir escribirlo desvergonzadamente al inicio de un libro, como si fuera el final. La brasileira y yo nos habíamos conocido hacía 15 años en la universidad, en un seminario sobre literatura del Holocausto. No hay ironía ni dobles sentidos en este hecho, porque no lo estoy inventando, simplemente sucedió así. Habíamos decidido vivir juntos, aunque las circunstancias no eran para nada propicias. Los dos nos habíamos separado hacía poco tiempo, la brasileira era brasileña y yo era mexicano, y ambos habíamos venido a Barcelona con la idea de estudiar un doctorado y volver a nuestros países. Por si fuera poco, la beca con la que los dos nos manteníamos apenas cubría las necesidades básicas y tenía fecha de caducidad. ¿Qué íbamos a hacer luego? Cuando los estudios y la beca se terminaran? Como no teníamos la más remota idea, decidimos tener un hijo. Sobrevinieron innumerables complicaciones. A la brasileira le gustaba llamar a lo nuestro matrimonio de inconveniencia. Obstáculos que hubo que salvar, la gran mayoría trámites, pruebas a superar. Vivir en Brasil 3 años y acabar volviendo a Barcelona fue quizá la más complicada. Pero el caso era que no solo continuábamos juntos, sino que nos habíamos multiplicado y éramos 4. La brasileira, el adolescente, la niña y yo. Los llamaré de esta manera porque ninguno de los 3 me autorizó a utilizar sus nombres en estas páginas. ¿Por qué vas a escribir sobre nosotros? Me preguntó el adolescente luego de pedirme que tampoco fuera a usar el apodo con el que lo llamaban sus amigos, anticipándose al bochorno de verse retratado. Eran las 7:30 de la mañana y el adolescente desayunaba antes de irse a la secundaria. Yo estaba terminando el primer café del día, preparando el que iba a llevarle a la brasileira a la cama para despertarla, cuando me di cuenta de que aquí debía comenzar el libro. En el inicio de un día cualquiera. Esta vuelta al sentido de comunidad, al sentido de pertenencia que todos necesitamos y más ahora, pues aparece de muchas maneras en la novela, ahora que lo mencionas, y tiene que ver con esta vuelta a lo cotidiano otra vez. Es decir, lo importante está devaluado, lo importante que es lo más cercano, que son los inmediatos, la comunidad en la que uno está en el presente, se vuelve invisible, ¿no? Parece que no, que estamos conectados con el mundo, pero no con los vecinos, ¿no? Con nuestra propia familia, con quienes cohabitamos. Y eso está todo el tiempo ahí, hablando, contando la historia, pero también hablándonos a nosotros. Y luego hablando de esto comunitario, la otra comunidad que es la literaria, porque también se trata de la historia de esto, de la escritura, de qué pasa con los escritores, cómo es su vida. Pienso mucho en el canon literario latinoamericano y su historia. Recuerdo mucho cómo se nos enseñaba, por ejemplo, lo del boom latinoamericano, estos señores que se fueron a hacer la Europa, ¿no? A retomar el territorio. Y desde esta sublimación
Uno se imaginaba a García Márquez compartiendo un hueso en caldo en una azotea parisina, tristísimo, ¿no? Recibiendo qué sé yo, a Fuentes y compartiendo en la pobreza, luchando contra el mundo, saberes para crear, etcétera. Y pensé mucho al leer esta historia, también en este mundo que no es sublime, que no es etéreo, que no parte de la terrible miseria, sino de las condiciones compartidas, naturales, de un ciudadano que le preocupan las mismas cosas que me preocupan a mí. Me gustaría un poco hablar de esto también, de lo importante que es para ti, te dedicas a la academia también, el darle la vuelta a esto y decir, bueno, no es una gran actividad, no es algo que ocurre como quien se dedica a cualquier otra cosa, y desde esto que es cotidiano yo hago lo mío, que es escribir. Bueno, digamos que a mí toda la exploración de la cotidianidad como fuente, vamos a llamarlo así, de material narrativo, como fuente de historias, digamos que me interesa muchísimo porque me parece que tiene que ver con algo que estamos perdiendo. Y no quiero ser nostálgico respecto a decir que el mundo en el que vivimos es peor que el que era antes. No estoy diciendo eso, pero sí me preocupa algo que está sucediendo, quizás porque estamos muy distraídos, porque la vida va muy rápido y porque estamos sometidos a muchísimos estímulos y hay muchas cosas que aparentemente están sucediendo al mismo tiempo. Vivimos en una época de la simultaneidad, ¿no? Como que pasan muchas cosas al mismo tiempo. Nos estamos acostumbrando también a esta cosa de la multitarea, ¿no? Estamos haciendo varias cosas al mismo tiempo. Y lo que se está perdiendo en esto es la concentración y la atención, ¿no? Y a mí me parece que hay una idea que a mí me obsesiona, que si pudiera resumirla mucho en una frase sería que cuando tú crees que en tu cotidianidad, en tu día a día, en tu presente, cuando tú crees que no está pasando nada, cuando tú crees que todo es aburrido, que no hay grandes aventuras, que no hay nada que contar, en realidad lo que sucede es que no estás poniendo atención. Es decir, siempre están pasando muchas cosas. Lo que pasa es que hay que aprender a mirar, hay que aprender a observar y sobre todo hay que volver a escuchar, ¿no? También entiendo la literatura como ese lugar donde uno no solo, digamos, saca lo que tiene en su interior, sino donde uno procesa y transforma todas aquellas interacciones, diálogos, estímulos que vienen de fuera, no de adentro. Yo tengo que decir que dejé de escribir sobre México, específicamente sobre México, en mis últimos 3, 4 libros. Los 3 primeros es verdad que son libros muy, muy mexicanos, pero dejé de escribir no porque no me interese México y no porque no esté preocupado por México, no porque no me parezca importante o interesante, pero es que no es mi cotidianidad. Y entonces me costaba mucho trabajo y se estaba volviendo un ejercicio nostálgico escribir sobre México. Era como todo era memoria, la memoria. Y es verdad que voy a México y me quedo allí temporadas, etcétera, pero no es lo mismo. Y a mí lo que me interesa cuando estoy escribiendo es salir a la calle y que sea ese espacio cercano, mi barrio, mi calle, la escuela donde doy clases, mi estudio, mis alumnos en los talleres, etcétera, que lo que yo estoy escribiendo se nutra de esta cotidianidad, salga de allí y que no tenga que ser algo estrictamente interior mío, psicológico, muy rebuscado, muy retrabajado, porque todo tiene que salir de adentro de mí. No, sale de mis interacciones con el mundo y casi que me interesa más lo que sucede afuera que lo que sucede adentro. Entonces, en esta novela aparentemente no pasa nada, pero lo chistoso es que pasan muchas cosas. Lo que pasa es que no suceden las cosas que normalmente se consideran material para hacer una trama de una novela, que suelen ser como los grandes sucesos de la vida, ¿no? Un accidente, una muerte, un hecho violento, una cosa que puede ser considerada espectacular, exótica, histórica, etcétera. No, aquí son pequeñas cosas que se van encadenando y que tienen una cierta importancia, no por lo que son en sí, sino por cómo las describo o cómo intento describirlas y cómo intento representarlas, ¿no?
esta idea de que en lo cotidiano puede haber, en lo que parece frívolo, en lo que parece banal, por ejemplo, la peluquería, ¿no? Puede ser profundo, está muy, muy en el origen de la escritura de este libro, porque de hecho, evidentemente hay una parodia a lo que es la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Y la filosofía está sustituida por la peluquería, ¿no? Lo que yo quiero decir con esta parodia, con este título paródico, es que la peluquería puede ser tan profunda como la filosofía, ¿no? Y que en ir a cortarte el pelo pueden suceder cosas tan profundas como en ir a escuchar a un filósofo, ¿no? Siempre y cuando pongas atención, que es lo que estoy reivindicando todo el tiempo, ¿no? Historias para escuchar. Historias para escuchar. Continuamos. Temporada de libros. Lecturas con música de olas. Continuamos. Obsesionado con mi boca, habla sin respirar, despacio te digo, porque nos falta un tiempo más para pasear este país nublado, este país nublado. Para pasear este país nublado, este país nublado. And I haven't lost my mind thinking about you. And I haven't lost my breath shouting all the things we're about to do. And we'll take our turn, and we'll take our time, knowing that we'll be here long after you. Para pasear este país nublado, este país nublado. Para pasear este país nublado, este país nublado. Escuchamos al ecuatoriano Helado Negro con País Nublado. Estamos conversando con el escritor mexicano Juan Pablo Villalobos. Las peluquerías son ágoras, ¿no? En donde justamente la gente tradicionalmente, pues acudimos, a veces lo que quieres es hablar, sí, y que alguien te escuche. Y pues sí, evidentemente quien te atiende está obligado a hacerlo. La peluquería también es un espacio para el debate social, para hablar de lo que está pasando en el barrio.
uno prefiere a una persona que a otra, y así como le pasó al Juan Pablo Villalobos de la historia, cuando se va tu peluquero, es como si se fuera algo básico, quien te provee de lo básico. Y de hecho, lo que sucede también con esta novela y con la anterior, con La invasión del pueblo del espíritu, y es algo que no te creas que lo he descubierto yo, sino que curiosamente me lo dijo un periodista, me lo hizo ver un periodista. Son novelas que transcurren, también la anterior, no voy a pedirle a nadie que me crea, es decir, mis 3 novelas que transcurren en Barcelona son novelas del espacio público, del lugar donde se pueden encontrar los habitantes de un barrio, de una ciudad, de manera aleatoria, o se encuentran por su cotidianidad, por su rutina, ¿no? Y lo que me hizo ver este periodista es que mis novelas mexicanas, las 3 primeras, Fiesta en la Madriguera, Si viviéramos en un lugar normal y Te vendo un perro, son novelas de interior, transcurren casi por completo dentro de casas, de edificios. Y en cambio, cuando empiezo a escribir sobre Barcelona, las novelas van al espacio público. Y es el lugar donde se dan los encuentros fortuitos, donde se dan los encuentros, o no fortuitos, rutinarios, porque si tienes un hábito de salir a la misma hora de tu casa, te encuentras más o menos a la misma gente, ¿no? La que está yendo a dejar a sus hijos a la escuela, la que va al trabajo, etcétera. Es este espacio, y también lo digo por lo que decías de la peluquería, como ese lugar donde hay un encuentro y donde se dialoga, es lo que a mí me interesa como reivindicar, como el lugar del diálogo. Tú le llamabas el ágora, ¿no? Y es verdad, y a mí eso me interesa muchísimo porque me parece que no solo en México, sino en general en América Latina, el espacio público se ha degradado mucho. No solo por cuestiones de seguridad, que son las más graves, por supuesto. La gente, hemos perdido la calle, vamos a decirlo así, simplificando mucho, ¿no? Tenemos, a veces depende de en qué zonas, depende de en qué lugares, pues ya sabes que es peligroso, que mejor no ir por allí, etcétera. Pero no solo es eso, sino que hemos privatizado muchísimo el espacio público, en el sentido de que no hay lugares, hay pocos lugares a los cuales la gente pueda ir y que no tenga que gastar dinero, que sean simplemente voy a salir a pasear, voy a salir a caminar. No, resulta que la gente ¿dónde lo hace? En el centro comercial. Y ahí el centro comercial, vale, la gente va a pasear al centro comercial, de acuerdo, pero lo va también a gastar dinero, ¿no? Son espacios privados. O la gente que tiene posibilidades económicas, ¿dónde va a hacer deporte? ¿Dónde son sus encuentros? En burbujas, clubes deportivos, gimnasios, etcétera. Son espacios privados que limitan mucho la interacción social porque crean burbujas. Y esas burbujas no son muy porosas, porque ¿quién puede pagar un club deportivo? ¿Quién puede pagar un gimnasio? ¿Quién puede entrar a esos lugares? Pues depende de las escalas sociales, y entonces no existen esos lugares donde la convivencia sea más aleatoria y donde existe esa posibilidad del encuentro y el diálogo, que yo creo que son las que al final van fortaleciendo lo que tú decías, el sentido de comunidad, el sentido de pertenencia, nos hacen también querer cuidar nuestro entorno, cuidar nuestro patrimonio, cuidar nuestro espacio público, pero cuando eso ya se ha perdido, es como la ley de la selva, ¿no? Y es como yo solo voy a cuidar mi casa, pongo rejas cada vez más altas a mi casa para que nadie se vaya a meter y que no me roben el coche, ¿no? Y voy a cuidar pues del ámbito de lo familiar y de lo más cercano que tengo, pero perdiendo ya una dimensión del contexto de ciudad o de barrio en el que vivo, ¿no? Y es no solo este asunto del espacio público, sino también es una novela de la importancia de caminar, de todo lo que nos pasa cuando caminamos. Sí. En los últimos 10 años han aparecido libros, bueno, hay clásicos que abordan y reivindican esto tan básico. Ahora resulta que estamos redescubriendo que caminar es bueno, que estamos hechos para caminar y que caminar y pensar son una actividad absolutamente natural en nuestra especie. Pero, ¿sabes qué es muy chistoso que dices? Ahora resulta que estamos descubriendo. Lo que pasa es que es muy difícil caminar según dónde vivas. Es decir, yo me he acostumbrado a caminar a caminar mucho, y ahora que tengo el perro, pues con el perro a pasear y tal, desde que llegué a Barcelona. Yo vivía antes de venir acá en Jalapa y antes en Guadalajara, y eran ciudades, pues esto, ya sabes, las distancias, el coche, el transporte público, etcétera. Te cuento un par de experiencias para no quedarnos en México. Yo estuve
para escribir un libro hace unos años en Los Ángeles, y un día se me ocurrió que quería ir a comer a un restaurante que quedaba, lo vi por el mapa, que me quedaba a 20 minutos caminando del hotel, y entonces se me ocurrió que iba a ir caminando. Cuando en el lobby me detuvo el chico de la recepción, me dijo, ¿quieres que te pida un taxi? Y le dije, no, voy a ir caminando. ¿A dónde vas? Y le expliqué a dónde iba, y me dijo, te pido un taxi. Le dije, son 20 minutos caminando. Y me dijo, bueno, pues tú sabrás. Y me fui. Era una locura absoluta. Es decir, eran esas avenidas monstruosas, un sol terrible, aquel desierto, porque aquello es un desierto, ¿no? Y yo caminaba en ese freeway, ¿no? Y la gente, cuando llegaba un alto, los de los coches me miraban como diciendo, este loco, ¿qué está haciendo? No había nadie caminando en la calle, ¿no? Nadie. O te cruzabas muy poca gente. Algo similar sucede también, por ejemplo, en Brasil. Yo he vivido en Brasil por un tiempo y mi esposa es brasileña y tengo familia en Brasil. Sales a caminar y pasa un poco como en México. Las aceras están deterioradas. A veces no tienes por dónde caminar. Llega un punto en el que no hay banqueta. Te tienes que bajar a la calle y atravesar por debajo de un puente. Y cuando me dices, hemos descubierto que caminar es bueno, es que no se puede caminar. Es que no se puede. En Guadalajara, según donde estés, también es terrible caminar. No, y la inseguridad también, y las mujeres, ¿no? Imagínate, no totalmente. Entonces, claro, el espacio público está tan, digamos, diseñado y pensado para el transporte, para automotriz, para los coches y para el transporte público, que no existe esa posibilidad de vida para el peatón, ¿no? Además es un espacio que hay contaminación, hay inseguridad, también es peligroso porque, claro, te atropellan, es decir, que es todo muy complicado. Entonces, evidentemente, no es que sea un redescubrimiento inocente, es que hemos perdido ese hábito porque hemos perdido el espacio público, ¿no? ¿Por qué no me dijiste que eras escritor? Me preguntó cuando agotamos el tema sanitario. Le dije que me daba vergüenza, que había que dar muchas explicaciones, que la gente solía hacer preguntas absurdas, como de dónde sacaba la inspiración o cuántos libros vendía y cuánto se ganaba por cada libro vendido, y que además te contaban anécdotas supuestamente graciosas o extrañas o conmovedoras para que las incluyeras en tu siguiente libro. No estaba mintiendo. Durante un tiempo, cuando vivíamos en Brasil, el padre de un compañero del equipo de fútbol del adolescente, que en aquel entonces era un niño, se había dedicado a interrogarme todos los martes y jueves, días de entrenamiento, y los sábados, día de partido, sobre lo que él llamaba mis proyectos literarios y el modelo de negocio de los libros. Luego de varias conversaciones dificultuosas, en las que él no entendía por qué yo me negaba a escribir haciendo cálculos de demanda, pensando en lo que el mercado de lectores quería comprar y no necesariamente leer, o por qué rechazaba su idea de que yo imprimiera mis libros y los vendiera directamente a las librerías para no tener que compartir las ganancias con la editorial. Y acabé por darme cuenta de que en realidad su insistencia se debía a que él no podía comprender que yo solo me dedicara a escribir lo que quería, y que por lo tanto eso no era un trabajo de verdad. Temporada de libros. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Volvemos. Temporada de libros. Sorbos de literatura para acompañar el caos. Continuamos. Por último, Juan Pablo, me gustaría que nos hablaras un poco. Por un lado está esta reivindicación de lo cotidiano, de voltearlo a ver y ver toda la potencia y las posibilidades creativas que hay ahí,
Pero por otro lado también hay una reivindicación de la felicidad, de la estabilidad. O sea, pensar que eso que se ha desdeñado como un motivo literario, ¿no? Uh-huh. Como no, hay que escribir siempre desde el dolor y eso necesariamente te va a llevar a buen puerto, ¿no? Por lo menos una legitimación. Esa persona está hablando de lo importante, ¿no? Uh-huh. Esta es una novela sobre la felicidad. Sí, y de hecho aquí ya hay una cosa más así de la escritura en sí, más allá del proyecto, de la novela y de los temas y de lo que estamos hablando, que tiene que ver con esta idea que existe de que no hay literatura después de un final feliz, ¿no? Es decir, que ya no hay nada que contar. Y hay algunas frases, algunos conceptos que desde mi punto de vista han hecho mucho daño como a la manera en que imaginamos las narrativas. Y una de ellas, por ejemplo, es esa famosa frase de Tolstoy que dice todas las familias felices son iguales, ¿no? Y es como que, por lo tanto, ¿para qué vas a contar eso? Es decir, no vale la pena. Y es mentira, es una frase que suena muy bien. Esto lo dice Ursula K. Le Guin en un ensayo muy bonito. Y ella lo que dice justamente es una frase que retóricamente es perfecta y digamos que nos suena muy bonita, pero cuando uno la analiza es mentira, es una frase que no es verdadera. Hay una posibilidad de explorar la felicidad, de repensarla, como decía, desde un punto de vista colectivo, utópico, y de cuestionar también cuáles son las nociones a partir de las cuales hemos construido esa idea de la felicidad, ¿no? Que son las que vienen en realidad de un concepto burgués de la felicidad, ¿no? La felicidad está asociada al éxito económico, al éxito profesional, la felicidad está asociada a una idea también de la familia que es una familia burguesa, ¿no? Configuraciones familiares tradicionales. Esas son las cuestiones que tendríamos que replantearnos para que esa felicidad sea posible para más gente, ¿no? Porque la idea que tenemos de felicidad es excluyente, es muy restrictiva. Muy poca gente puede llegar a ese ideal de la felicidad, ¿no? Digamos que el listón está muy alto, por decirlo así, y eso hace sufrir a mucha gente, ¿eh? Eso produce infelicidad. O sea, la noción de felicidad produce infelicidad. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Llegamos al final de nuestro encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros y de nuestro invitado, Juan Pablo Villalobos, con quien conversamos sobre su novela Peluquería y Letras. Te invito a que cada viernes en punto de las 12 del día nos acompañes en nuevas conversaciones. Puedes encontrar información sobre nuestro programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate y síguenos la pista. También puedes descargar nuestro podcast en www.podcast.udg.mx. A mí me encuentras en Instagram como veronica.press con doble S. Soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas. Alors je respire, même si la tête ne peut plus y croire. Alors je respire, et même si le cœur me quiere explotar, mon cœur non. Alors je respire, même si ce monde no entiende nada. Alors je respire, même si le ciel todavía no aclara. Respira y deja que el viento te enseñe qu'il faut encore y croire. Respira y deja que el tiempo te pruebe qu'il n'est jamais trop tard. La cantautora argentina Natalia Doco canta Respira. Nunca
te olvide que todo es más fácil y es bueno aprender a confiar. Se olvida, respira. Se olvida, respira. La pena, penita, pena, ahora tú respiras. Imagina. Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gracias por tu escucha.